El enigma de Coco, la sombra de una ícono de la moda en tiempos de guerra. Coco Chanel. El nombre evoca imágenes de elegancia atemporal, de estilo parisino chic, del icónico vestidito negro y la fascinante seducción de Chanel número 5. Coco Chanel no solo revolucionó la moda, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura y la sociedad. Su influencia se extendió más allá de las pasarelas, convirtiéndose en un símbolo de independencia y modernidad para las mujeres de todo el mundo. Pero detrás de la fachada glamorosa del ícono de la moda se esconde un pasado sombrío, una red de intrigas de guerra tejida en la misma tela de su vida. La historia de Coco Chanel no es solo la de una diseñadora de moda, sino también la de una mujer que navegó por las turbulentas aguas de la guerra y la ocupación. Su vida durante estos años oscuros está llena de secretos y decisiones controvertidas que han dejado una mancha en su legado. Durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, mientras el régimen nazi proyectaba su larga sombra sobre Europa, las acciones de Coco Chanel empañarían para siempre su legado, planteando preguntas incómodas sobre la ambición, la supervivencia y el precio de la lealtad. Chanel, conocida por su astucia y determinación, se encontró en una encrucijada moral. Sus decisiones durante este periodo han sido objeto de debate y controversia, revelando una faceta de su personalidad que pocos conocen. Esta no es la historia del ícono de la moda que creemos conocer. Es una historia que desafía la narrativa convencional de glamour y éxito. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de la superficie brillante y a cuestionar las motivaciones y acciones de una mujer que, en su búsqueda de poder y relevancia, tomó decisiones que cambiarían para siempre la percepción pública de su legado. Esta es la historia de Coco Chanel durante la ocupación nazi de Francia, una historia de secretos, traiciones y el misterio perdurable de una mujer que hizo un pacto con el diablo en nombre de la ambición y el deseo. En medio del caos y la destrucción, Chanel navegó por un mundo de espionaje y alianzas peligrosas, dejando una huella indeleble en la historia. Su vida durante estos años es un testimonio de la complejidad humana y de cómo, incluso las figuras más icónicas, pueden tener sombras oscuras que desafían nuestra comprensión de su verdadero carácter. París bajo asedio, Chanel decide quedarse. Mientras el ejército alemán marchaba hacia París en 1940, la ciudad de las luces se atenuó bajo el peso de la ocupación. Las calles, una vez vibrantes y llenas de vida, ahora estaban envueltas en una atmósfera de miedo y desesperación. El pánico se apoderó de la ciudad. Familias enteras se apresuraban a empacar sus pertenencias más preciadas, dejando atrás sus hogares y recuerdos. Los parisinos huyeron de su amada ciudad, buscando refugio de la oscuridad invasora. Las estaciones de trenes y carreteras estaban abarrotadas de personas desesperadas por escapar. Pero Coco Chanel, una mujer acostumbrada a desafiar las convenciones, decidió quedarse. En lugar de unirse al éxodo masivo, Chanel optó por enfrentar la tormenta que se avecinaba. Cerró su famoso salón en la Rue Cambon, alegando que la austeridad de la guerra no se prestaba a la alta costura. Las ventanas de su boutique fueron tapiadas y la moda quedó en suspenso. Sin embargo, Chanel permaneció, una figura solitaria que residía en el opulento entorno del Hotel Ritz, ahora sede del alto mando alemán. El Ritz, conocido por su lujo, se convirtió en un refugio para los oficiales nazis. Muchos vieron su decisión de quedarse como un acto de desafío, una negativa a inclinarse ante el régimen nazi. Chanel, con su espíritu indomable, parecía desafiar las circunstancias. Pero a medida que la guerra continuaba, comenzaron a circular rumores sobre la verdadera naturaleza de las lealtades de Chanel en tiempos de guerra. Las calles de París estaban llenas de susurros y especulaciones. Su presencia en el Ritz, un paraíso para los altos funcionarios nazis, alimentó las especulaciones. Las cenas y reuniones en el hotel se convirtieron en el centro de atención. ¿Era Coco Chanel simplemente una astuta mujer de negocios que protegía sus intereses o sus simpatías estaban con el enemigo? La pregunta persistió, dejando una sombra sobre su legado. Chanel, con su enigmática personalidad, dejó a muchos preguntándose sobre sus verdaderas intenciones durante esos años oscuros. Un amorío peligroso. Entra el barón Hans Günther von Dinklage. En el corazón del misterio de Chanel se encuentra un hombre,
un aristócrata alemán que se convertiría en su amante y confidente durante esos turbulentos años de guerra, el barón Hans Günther von Dinklage. El barón, ex agregado militar alemán, tenía una figura elegante en el París ocupado. Era encantador, sofisticado, y se rumoreaba que era una figura clave en la inteligencia alemana. Chanel, siempre atraída por el poder y la influencia, cayó profundamente bajo su hechizo. Su relación despertó sospechas y alimentó las sospechas. ¿Fue esto un amorío o una alianza calculada? ¿Estaba Chanel cegada por el amor o estaba jugando un juego peligroso, usando su conexión con el barón para promover sus propios intereses? ¿O tal vez incluso actuando como informante de los alemanes? La verdad, como ocurre con muchas cosas en tiempos de guerra, permaneció envuelta en secreto. A medida que la guerra se prolongaba, la vida en París se volvía cada vez más difícil. Las calles estaban llenas de escombros y el sonido de las sirenas de ataque aéreo era constante. Los intereses comerciales de Chanel se entrelazaron con la política de ocupación. La tienda de Chanel, una vez un símbolo de lujo y elegancia, ahora operaba bajo la sombra de la ocupación nazi. Chanel número 5, su fragancia característica, había capturado la imaginación del mundo. Era más que un perfume, era un símbolo de sofisticación y modernidad. Se había convertido en una sensación mundial, con mujeres de todas partes deseando una botella de esta fragancia icónica. Sin embargo, la guerra trajo consigo desafíos imprevistos. La guerra había interrumpido la producción y la distribución. Las fábricas estaban vacías y las cadenas de suministro se habían roto, haciendo casi imposible mantener el negocio en funcionamiento. Los derechos del perfume eran propiedad, en parte, de empresarios judíos, quienes habían sido socios clave en el éxito de Chanel No. 5. Este hecho no pasó desapercibido para el régimen nazi. Un hecho que no escapó a la atención del régimen nazi. Los nazis, con su ideología antisemita, vieron en esto una oportunidad para despojar a los judíos de sus propiedades. Viendo una oportunidad, Chanel buscó aprovechar sus conexiones en tiempos de guerra para recuperar el control total de su amada fragancia. Utilizó su influencia y sus contactos para intentar asegurar su posición. Invocó las leyes de arianización promulgadas por los nazis, leyes que permitían la expropiación de propiedades judías, leyes diseñadas para despojar a los judíos de sus negocios y activos. Chanel vio en estas leyes una oportunidad para consolidar su control sobre Chanel No. 5. Chanel, argumentando que como ciudadana francesa era la legítima propietaria del perfume, presentó su caso ante las autoridades nazis. Su argumento era que al ser francesa, tenía más derechos sobre la propiedad que sus socios judíos. Solicitó al gobierno nazi que le transfiriera la propiedad. Este movimiento fue tanto estratégico como arriesgado, ya que implicaba una colaboración directa con el régimen nazi. Sus acciones fueron un reflejo escalofriante de la época, un claro recordatorio de cómo incluso las figuras más célebres podían ser seducidas por el atractivo del poder y las ganancias. Chanel, una figura icónica en la moda, no fue inmune a las tentaciones de la época, incluso si eso significaba colaborar con un régimen responsable de atrocidades inimaginables. La historia de Chanel durante la guerra es un testimonio de las complejidades morales y éticas que enfrentaron muchos durante uno de los periodos más oscuros de la historia. En 1944, con la guerra volviéndose en contra de Alemania, el mundo cuidadosamente construido por Chanel comenzó a desmoronarse. La liberación de París trajo consigo una ola de retribución contra quienes habían colaborado con los nazis. Chanel, ahora ampliamente vista como una traidora, enfrentó el arresto. Pero antes de que pudiera ser detenida, una poderosa figura intervino: Winston Churchill. Las razones detrás de la intervención de Churchill siguen siendo un tema de debate hasta el día de hoy. Algunos especulan que Chanel, a través de su relación con von Dinklage, se había enredado en una red de espionaje, actuando como intermediaria entre los alemanes y los británicos. Otros creen que Churchill, reconociendo el estatus icónico de Chanel, buscó evitar un escándalo que pudiera empañar la imagen tanto de Francia como de Inglaterra. Cualquiera sea la razón, Chanel se salvó del encarcelamiento y se le permitió escapar silenciosamente al exilio en Suiza.